Hello, bendición y vida eterna. Soy tu amigo y pastor Wilber Anacho González. Y estoy aquí en esta ocasión, miro para abajo porque aquí tengo sostenido el mensaje, ¿no? El bosquejo del mensaje. En esta ocasión te quiero bendecir, quiero compartir contigo la palabra de Dios. Ahora recientemente compartí un video en Facebook que habla sobre las 10 vírgenes. Según la parábola esta que Cristo enseñó respecto de la iglesia, dice que la mitad de la iglesia se pierde y la mitad de la iglesia se va a salvar. Entonces ahí es un tema bastante interesante, es corto. Ustedes saben que yo, las publicaciones mías, los videos míos suelen ser cortos, concisos y precisos. Bien, pero veremos más adelante si lo compartimos. Ahora, te quiero hablar hoy de la liberación. En primer lugar quiero definirte qué cosa es la liberación. Dice: la liberación es el acto mediante el cual el Espíritu de Dios sobre nosotros nos despoja, nos libera de influencias, controles o posesiones de los demonios. Valdría la pregunta: ¿puede un demonio influenciar, controlar o poseer a un cristiano? Bueno, evidentemente un cristiano que esté lleno de Dios no, pero un cristiano que tenga una vida débil sí puede, y eso lo vamos a ver en la palabra. Y aún del que está lleno de Dios tiene que tener mucho cuidado, porque hay casos aquí que se ven en la palabra donde personas llenas de Dios, incluso entre los apóstoles, hubieron algunos que fueron poseídos y controlados por el diablo. Bien, yo he categorizado esta acción de los demonios sobre las personas de tres posibles formas o en tres posibles grupos. Están las influencias. Los demonios que influencian son los que andan alrededor dando vuelta de una persona, influenciándolo mentalmente a través de invitaciones al pecado, de situaciones creadas, etcétera, etcétera, poniéndole dudas. Y bueno, si la persona cede, entonces dice que la otra categoría o el otro grupo son los demonios que ejercen control sobre la mente. Ya hay áreas de la vida de la persona que ellos ponen sus manos, las controlan, entonces ya van directo a esa área para lograr provocar la esclavitud y al final la posesión. Poseer es que ya el demonio está dentro de la persona y puede poseerle, controlarle su vida. Ahora, aquí en el libro de Números, capítulo 5, del 12 al 14, ahí está esta ilustración del espíritu de celo que viene sobre un hombre. Se habla como un espíritu, que provoca una actitud. O sea, el hombre desconfía de su mujer por alguna razón, y puede que tenga razón o no. La cuestión está que en el escenario entra un demonio, y ese demonio, cuando pasa a tomar la mente del hombre, que lo esclaviza, sea el hombre creyente o no, pues el hombre ya está bajo el control de ese demonio. Voy a mencionar solo algunos, son muchos. Espíritu de mentira, segundo libro de Crónicas, capítulo 18, verso del 20 al 22. Y aprovecho para decir algo. Generalmente nosotros solemos decir, cuando vamos a referir a los libros de Crónicas y de Reyes, segunda de Crónicas, segunda de Reyes, segunda de Samuel. Quiero corregir que ese término está mal empleado, porque Samuel, Reyes y Crónicas no son cartas, son libros. Lo que pasa es que nosotros, como mayormente usamos el Nuevo Testamento y hacemos alusiones a las cartas de los apóstoles, mayormente pues nosotros decimos segunda, ¿no? Pero está mal decir segunda de Crónica, es segundo libro de Crónica. Capítulo 18, verso del 20 al 22, es un espíritu que se para delante de Dios y dice: déjame ir y engañar al rey Acab. El rey Acab es un rey perverso. Entonces el Señor le dice a ese demonio: ¿y cómo lo lograrás? Dice: yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. El Señor le dijo: bueno, ve y hazlo. O sea, Dios dejó que Acab fuera engañado porque era perverso. Bien. Espíritu de mentira, espíritu de error. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 6. Este sí lo voy a leer porque es corto. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien. Espíritu de enfermedad. Lucas
13 del 10 al 11, enfermedades incurables. Lo voy a leer breve también. Jesús estaba enseñando en las sinagogas en un día de reposo y había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Los demonios también, ya sea por maldiciones generacionales, ya sea por pecados personales no confesados, o ya sea por prueba. O sea, una persona puede venir un demonio, como en el apóstol Pablo. Él dijo un mensajero de Satanás, un demonio que le tenía algún área de su vida fastidiada y Dios lo permitió. Dice Pablo que era para que él no se enorgulleciera de las revelaciones que Dios le había dado. Entonces, por pecado, por herencia, de maldición de herencia hereditaria, los demonios vienen a las personas y pueden provocar accidentes, pueden provocar enfermedades incurables, etc. En este caso, esta mujer está poseída por un demonio y el Señor echa fuera el espíritu de enfermedad. Espíritu de inmundicia, Marcos 11:23. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: Jesús que viene, etcétera, etcétera. La Biblia nos sigue hablando en el libro de Lucas de espíritu de epilepsia. En todos los evangelios se habla de cómo los espíritus eran echados fuera por el Señor, espíritu sordo y mudo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1, dice que Felipe, cuando llegó a Samaria, predicaba la palabra de Dios y con muchas señales y prodigios echaba fuera los espíritus malos. Ahora bien, la Biblia habla de estos espíritus y dice de ellos que ellos influencian y pueden llegar a controlar nuestros cuerpos, nuestras emociones y nuestro espíritu, tomando la parte del conocimiento del ser humano. Ya cuando el diablo logra poner un espíritu que posesiona a la persona, ese espíritu mayormente va a tener un control total de la mente humana, como le pasó al endemoniado Gadareno. Estaba totalmente endemoniado. Bien. Hay muchos otros espíritus, pero la Biblia no los menciona a todos. Nosotros podemos identificarlos por sus manifestaciones en las personas. Ellos provocan deseos, adicciones, prácticas, miradas y manifestaciones incontrolables en el ser humano. Cuando estamos bajo sus influencias, una persona tiene manifestaciones recurrentes, o sea, una y otra vez, de pensamientos de diversas índoles. Uno de ellos puede ser al suicidio, otro puede ser a la inmoralidad sexual, puede ser masturbarse, puede ser tener adicción a la pornografía, estar viendo pornografía constantemente. Otras formas son en forma de recuerdos, en forma inevitable, una persistencia de recuerdos continuos, uno detrás de otro, como lacerando la mente. Ahí hay influencia de demonios. Pensamientos que no se desean, pero vienen solos. Cuando la persona ha estado envuelta en algún pecado, los demonios entran a la vida de la persona. Cuando ésta se arrepiente, el pecado queda perdonado. Pero muchas veces los demonios continúan insistiendo a nivel de la mente para poder llevar nuevamente a la persona a pecar y así poder esclavizarlo otra vez. De ahí la importancia de recibir la liberación cuando uno se convierte, y durante el proceso de la vida cristiana hay que autoliberarse todo el tiempo. Explico brevemente. Hay muchas personas que dicen que un cristiano no puede ser influenciado, puede ser poseído por el diablo, pero yo sí te lo puedo demostrar ahora mismo, breve. Cuando Pedro, siendo apóstol, trató de impedir que Jesús llegara al Calvario a hacer el sacrificio, le dijo: Señor, no vayas, no vayas. En ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y el Señor no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al demonio que tenía tomada la mente de Pedro. Pedro en ese momento estaba bajo la operación de un demonio malo, materialista, terrenal, un demonio, el diablo, que es el que hace que pongamos la vista en la. Por eso el Señor le dijo: ¿por qué no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de la tierra? O sea, Pedro en ese momento estaba bajo el control de Satanás. Satanás tenía su mente tomada, de manera que Pedro no podía
darse cuenta en ese momento que el pensamiento que estaba manifestando, era un pensamiento satánico. Judas, dice que Judas entró, el diablo entró en Judas, y Judas era apóstol, llevaba 3 años en el ministerio y entregó a Jesús para que lo destruyera. En el libro de las Crónicas también, capítulo 11 creo que, no recuerdo bien ahora, se dice que Satanás se levantó contra Israel y usó al rey David para que el rey David censara al pueblo, algo que disgustó a Dios. Saúl, el rey Saúl, era poseído por demonios que lo hacían delirar, lo hacían cometer torpezas. Y el apóstol Pedro, 14 años después de ser apóstol, Pablo tuvo que reprenderlo bien fuerte, porque estaba bajo la acción de un demonio de hipocresía. Dice que aún Bernabé había sido afectado por estos espíritus. Entonces, ¿qué te quiero decir, amado hermano? A manera de resumen ya, cuando tú notes, cuando tú veas que en tu persona hay manifestaciones continuas, de manera persistente, inclinación a practicar un pecado determinado del cual tú te propones dejarlo, tú dices, no lo voy a hacer más, y aguantas 1 semana o 2, pero a las 3 semanas vas al pecado, y te aguantas y lloras y le pides a Dios y te mantienes en esa situación, tú pudieras estar, ya no es influenciado. La influencia es el impulso a hacer las cosas. El control es cuando no te puedes zafar. Ya estás controlado, tienes un área de tu vida controlada por el diablo. Digas tú lo que digas, aunque tú creas que eres tú mismo, que tienes esa adicción, puede ser a masturbarte, puede ser a la pornografía, puede ser a vicios, puede ser al cigarrillo, puede ser a la marihuana, puede ser al alcohol, a cualquier cosa. Que tú tengas una recurrente, una continua dependencia o práctica, ahí hay un demonio puesto. Los demonios están también, ya te dije, el celo. Tú puedes sentir celo en el sentido de preservar o cuidar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Pero ya cuando el celo que tú tienes sea algo que te haga ver lo que no existe y tú te bajo ese control, eso es un demonio que te tiene en esa condición. Puede que tú estés viendo cosas reales y el celo que tú tienes sea el resultado de acciones malas de tu pareja o de tus hijos, de quien sea. Pero la actitud tuya nunca va a ser entrar bajo el control del celo, porque el celo te puede llevar a cometer un crimen, te puede llevar a cometer torpeza, te puede llevar a hacer cosas terribles, y ahí está Satanás metido. La envidia es un celo, es un espíritu que provoca celo e envidia. La mentira, personas cristianos que mienten y no cambian, siempre mienten. Ahí hay un demonio que está en esa persona, el demonio de mentira. Ya te lo dije, estaba en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, capítulo 18, del 20 al 22. Y así, espíritu de ira, espíritu de contienda, espíritu, o sea, pesa tu espíritu, compruébate a ti mismo, y si notas que algo no anda bien, si notas que Satanás te tiene bajo una de esas influencias, esclavitudes, puedes hacer 2 cosas. Autolibérate, reconoce que es un demonio, repréndelo, échalo fuera, o ve a alguien en autoridad para que ponga las manos sobre ti y seas libre. Conocerás la verdad, Juan 8:32, y la verdad te hará libre. Si el Hijo del Hombre te libera, serás verdaderamente libre. Que Dios te bendiga. Unos 14 minutos para reflexionar sobre la liberación. Todos nosotros necesitamos liberación. Otra cosa, ¿te liberas hoy y quedaste libre para siempre? Sí, Cristo te libera para siempre, pero el diablo para siempre tratará de esclavizarte otra vez, de hacerte volver a lo mismo. Mira, te cuento rápido. Cuando yo me convertí, yo había sido muy fornicario, muy mujeriego, y llevaba ya 6 años de convertido en la iglesia. Yo era misionero, llevo casi 20 ahora, y era misionero en la iglesia y tenía pensamientos recurrentes. A veces estaba hasta estudiando la Biblia y me venían pensamientos de sexo, de cosas, de mujeres, de inmundicia. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Y yo luchaba contra eso. Un día fui a una campaña y un evangelista empezó a orar con fuerza y a reprender demonios, y a mí me dio deseo de vomitar. Y yo fui rápidamente para un baño. No lo hice allí en la iglesia porque me daba vergüenza, pero pude vomitar en el baño.
y vomité cantidad y pasó todo eso. Una semana después fui a la casa del evangelista y le dije, hermano, ¿qué es lo que sucede? No le dije que era yo, ¿no? Cuando una persona se está orando fuerte, esa persona le da deseo de vomitar y vomita. Me dijo, hermano, mayormente esa persona tiene o tenía posesión o influencia o control, tenía control de demonio de inmoralidad sexual. Tiene que ver con la fornicación, con el sexo, con la lujuria, con la laxivia, con todo eso. Y yo automáticamente fui liberado de esos demonios. Y yo sabía, y yo no le encontraba respuesta. Si yo era cristiano ya, ¿por qué me pasaba eso? Que a cada rato me recordaba del mundo, de cuando yo estaba en el mundo, de esta mujer que tuve, de la otra que tuve, cosas así. Y era precisamente eso. Después de aquello quedé libre. Te lo digo, al diablo no le importa que tú seas apóstol ni que seas profeta. Si hay un área de tu vida que tiene insistencia, pensamientos o prácticas continuas que tú tienes un demonio, puede ser 2, 5 días, no sé cuánto, tienes que echarlo fuera. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Amén.